Me acompañan a nuestra querida autora en el foro, Jonathan Molina. Jonathan es artista plástico y creativo, y Ignacio Lebrija, abogado de derechos de autor y músico. Muy bien. Sí, extraña combinación, ¿no? La música con la abogacía. No, pero bueno, a mí sí. Bienvenidos, gracias por estar aquí para acompañarnos, gracias. Agradezco a todo el equipo del Péndulo, a Gaby, a mi amigo, a Hugo, a Daniel, que siempre está aquí pendiente con el sonido, a Gregorio, y bueno, pues vamos a escuchar a los ponentes, a ver qué nos dicen sobre este libro, que bueno, pues siempre es una fiesta, es un parto, es un motivo de alegría, y entonces pues nos da mucho gusto poderlo festejar aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen que decir. Primero va a hablar Jonathan. ¿Tú? Primero Edna. Mi querida Edna. Les dejo la palabra y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas y comentarios, ¿vale? Y luego todavía van a haber vinos de honor, así que pues, promete ser una velada muy bonita. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, les agradezco que nos acompañen en esta presentación. Que como dijo Jenny, se llama The Bill Tremens. Está a la venta también. Profundamente agradezco a Jenny que me haya invitado a presentar este libro en un lugar tan bello como es el Péndulo, y de polaco bellísimo. A toda la gente que labora con Jenny, que labora en el Péndulo, que han sido tan amables conmigo. Gaby, gracias a todo el personal, sí, muchas gracias, de verdad. No está presente, también le agradezco a Sergio Madariaga, que es el editor de este libro. Por problemas de salud no pudo asistir, pero le agradezco pues, su paciencia para conmigo. Realmente hay que ser paciente. Les agradezco igualmente a mis dos compañeros que me acompañan y que me honran. Jonathan Molina, gran creativo, artista. Vamos a presentar, y creo que Jonathan después va a platicar sobre una edición especial que estamos planeando de este mismo libro. Y por otro lado, mi gran amigo Ignacio Lebrija, como ya dijo Jenny, abogado en derechos de autor, creativo, músico y muchos otros rubros del mundo creativo. A mi hija Nicole, le agradezco todo, un sol en mi vida, gran creativa en el ámbito cinematográfico, actriz, guionista, directora, hija adorada. Gracias por tu paciencia en todos los grupos. Sí, vive conmigo. Pero estuvo 7 años en Nueva York, así que le extrañé mucho. Descansó ella. En fin, gracias a todos los presentes, de veras, les agradezco muchísimo que me acompañen, a todos y a cada uno. Hablar de mi escritura, pues como que no me es muy ameno, ya que no es un punto de vista muy objetivo, obviamente, ¿no? Simplemente puntualizo que el leitmotiv de la historia contada es que la historia se repite. El libro surgió bajo circunstancias muy simpáticas de una vivencia que algunos conocen y que en otra ocasión voy a comentar. Podría dividirse en 2 capítulos, aunque no están realmente divididos en 2 capítulos. La primera parte es un verdadero delirium en el sentido que se entrelazan los personajes en tiempos históricos totalmente desfasados. Actúan fuera de toda temporalidad, como por ejemplo en el pasaje que les voy a leer muy cortito, no los voy a aburrir. Es un ejemplo de la locura del delirio. Por ello surgió una discusión entre Da Vinci y Einstein sobre la hipocresía humana. Einstein le dijo: tú eres un genio, pero encubres a un asesino a sueldo de los Medicis o los Borgia.
a lo que le contestó Da Vinci: tú eres un genio, pero encubres tu relatividad entre la ciencia y la religión. Los 4 mosqueteros llegaron a emboscarlos para que no se mataran a golpes. D'Artagnan dijo: basta, muchachos, los 2 tienen razón. De seguirle así, los encerramos en la misma mazmorra para que se amiguen o sigan la bronca, pero no en público. Quedarían como unos idiotas, mentirosos, farsantes, doblecaras, y sus logros echados por tierra, que gira la tierra sobre sí misma y alrededor del sol. Es como un ejemplo de la no temporalidad, de la mezcla de personajes que históricamente obviamente no tienen nada que ver linealmente, ¿no? Lo que se puede considerar una segunda parte es cuando entra el personaje de Remedios, que es un alter ego en varias novelas, y se entiende que este delirium del personaje se inicia por estar en pandemia. Algunas de las preguntas que seguramente me harán es: ¿qué es un delirium tremens? ¿Qué es un delirio? Se los dejo para más tarde. Por ejemplo, para ver qué le pasa a Remedios, un pequeñísimo párrafo: me levanto pensando que tuve una pesadilla de ciencia ficción y la realidad es real. A ver si me conoce. Ah, soy yo. Delirio. Es un delirio. Es parte del delirio. A ver, retomo. Me levanto pensando que tuve una pesadilla de ciencia ficción y la realidad es real. Un bicho paralizó a la humanidad, al mundo mundial. No hay gente en la calle. La gente entra en pánico de todo tipo, aún de un contagio a 1 metro de distancia. El bicho o virus mata alejando al ser humano como un parásito. Bueno, pues esa es la segunda parte, que es el delirio que tiene esta mujer por pandemia. Y le doy la palabra a Jonathan y a Ignacio después, lectores del mismo. Yo creo que me voy a sorprender mucho de sus palabras, porque generalmente me han presentado gente de mi rodada y ahora tengo pues el honor de ser presentada por 2 jóvenes, y pues realmente se valen todas las críticas, opiniones, todo es valioso, y nuevamente agradezco muchísimo su paciencia y su presencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, un infinito agradecimiento a Edna por invitarme a la presentación y hacerme partícipe de su obra. En verdad es una obra muy especial. Yo creo que en este tipo de obra no se nota ni siquiera la diferencia generacional, ¿no? Muchas veces, digo, a mí me encanta la escritura de Edna, es muy romántica de cierta manera y tiene una cosa muy trágica siempre en su escritura, pero este libro en particular siento que rompe muchas barreras. Creo que es un parteaguas de su escritura, y de verdad que me honra muchísimo ser parte de este proyecto, ¿no? Lo siento muy cercano a contemporáneos míos de la escritura, ¿no? A Chuck Palahniuk o escritores revolucionarios de verdad. Entonces me parece que es un libro muy avant-garde, es una cosa muy diferente. Es una de esas obras que aparecen pocas veces en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestro país. Entonces creo que es un libro que vale la pena, es un libro muy rápido, es una explosión de locura que te lo lees en 45 minutos y te deja pensando semanas, ¿no? Entonces es muy bonito, es un libro muy honesto, es una contemplación acerca de temas bastante profundos que yo creo que a muchos nos surgieron en la pandemia, y toca temas también muy bonitos en cuanto a la maternidad, por ejemplo, que a mí en particular me llaman mucho la atención por mi circunstancia de vida y mi falta de figura materna y paterna y demás cosas, y eso también tocó muchas fibras en mí, ¿no? Pero bueno, el caso es de que en algún momento surgió la idea de hacer una edición especial de este libro. Tuve la oportunidad de leerlo y de sorprenderme con él, y me parecía que la forma en la que yo podía ayudar y participar con este libro es hacerlo un delirium tremens visual también, ¿no? Entonces la idea de la edición especial es hacer un libro a color, en donde el color aporta a todo este delirium tremens
de cierta manera dentro del caos, pero también con un orden, ¿no? Es como orden en el caos un poco, Ordo Chao. Y lo convierte un poco, de por sí el libro es una experiencia, lo convierte aún más en una experiencia táctil, y también le da cierta validez para tenerlo en carácter físico y también tener una experiencia diferente si lo quieren leer de forma digital. Entonces, muy emocionados con ese proyecto también, ya está en puerta, estamos viendo pues, la producción del libro y esperemos que pronto puedan disfrutarlo también. Por mi parte es cuanto y pues le paso la voz a nuestro querido amigo Nacho. Gracias, Jonathan. Ya. Muchas gracias. Pues sí, de verdad, Edna, muchas gracias por considerarme, por considerar que podía ser de valor mi palabra esta noche. Intentaré dar una reflexión personal de lo que este libro me hizo caer en cuenta, ¿no? Un libro, creo que el valor de cualquier libro está en poderte encontrar a ti en la obra y poder encontrar en los arquetipos de los personajes, arquetipos que viven en ti, ¿no? Creo que en buena medida parte de la reflexión que haces ahí es eso, ¿no? Este libro particularmente es el libro que yo consideraría más autobiográfico de lo que has escrito. Incluso me atrevería a decir más que el primero. ¿Por qué? Porque en este libro, literalmente, te escarbas en tus neuronas, te espejeas, te volteas a ver lo ridícula que te ves, te describes a ti misma como eres, sin tapujos, sin superioridades, sin estamos arriba de una tarima hablando, ¿no? Si nuestras palabras fueran tan profundas y tan maravillosas y tan únicas, ¿no? Que realmente a todos nos identifican los mismos aspectos humanos, que somos la misma cosa, que pensamos las mismas estupideces muchas veces, que no nos atrevemos a decir. Ahí te atreves a decirte a ti mismo una serie de cosas que me parece muy valioso ver que alguien se atreve a decirlo, ¿no? En esta obra sufre un delirium tremens Remedios, y Remedios en ese delirio empieza a hablar con su subconsciente, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer todos, o más bien lo que todos hemos hecho en la pandemia. Creo que si esta obra habla sobre pandemia, habla más bien sobre el viaje que hemos hecho en nuestra cabeza todos durante esta pandemia, que nos ha obligado a voltearnos a ver a nosotros mismos con nuestros demonios en la cara, darnos cuenta qué es lo que queremos y qué es lo que definitivamente no queremos. Y este libro todo el tiempo hace hincapié en esto es lo que soy, en esto la GT, esto no quiero de mí, esto nunca me ha gustado de mí, pero no hay escapatoria. Trato de remediarlo, pero nunca podré remediarlo, ¿no? Remedios es un personaje que es recurrente en toda la obra de Edna, y en este libro es muy chistoso encontrar que ese personaje está delirando, ¿no? Está traumado, está en ese proceso de delirio después de estar intoxicado y desintoxicarte, porque ya no te puedes seguir intoxicando porque no hay para dónde voltear, porque estás entre cuatro paredes y ya te encuentras con lo que realmente eres, te duele, ¿no? Entonces, y después de todo, lo que me parece interesante es que, como bien leías al principio un fragmento del libro, en donde interactuaban personajes de diferentes etapas de la historia, en realidad así es como funciona la mente cualquiera. Nos la pasamos entendiendo el mundo en el que vivimos, pensando en vivos y muertos todo el tiempo y cómo vivieron esos muertos y cómo viven esos vivos. Y así es como interpretamos y entendemos la realidad en la que estamos parados, sean personajes históricos o familiares. Nuestra medida de la realidad es lo que suponemos o entendemos de esas personas que murieron y que están vivas, ¿no? Entonces ven interactuar de pronto a Napoleón con no sé, o a Hernán Cortés, o a la Malinche, de pronto ahí aparece y de pronto no sé cómo Remedios está ahí en medio de todos. Pues realmente
exacto, que Matajari es otro alter ego. Sí, cuando me diste tu correo electrónico, cuando te conocí, está loca, ¿qué onda con Matajari, ¿no? Pero sí, o sea, ahora entiendo mucho mejor algunas cosas, ¿no? Este libro me dejó entender qué pasa allá dentro de esa cabeza un poquito mejor, eso está interesante. Pues bueno, a todo lo que concluyo es: nosotros somos un cúmulo de personajes, y lo que suponemos que son esos personajes, y que pensaban esos personajes, buenos, malos, inteligentes, estúpidos, porque hasta los más inteligentes hacen muchas estupideces todo el tiempo, es lo que nos define. Nuestros logros muchas veces distan mucho de nuestros errores son a veces, de verdad, como no denotan el IQ de una persona que supuestamente es muy inteligente, ¿no? Pero bueno, al final de todo, me parece muy interesante y va en la línea de lo que decía aquí mi amigo, es que uno puede pretender lograr muchas cosas en la vida, desarrollarse como un profesional, como un escritor, como un pintor, como un artista plástico, como un abogado, como lo que gustes y mandes. Y al final del camino, cuando te ves a la cara encuerado con tus demonios, lo único que te importa es resolver o remediar esa, como en tus términos, esa pinche pregunta de ¿seré una buena madre? Todo lo demás se disipa, ¿vale? No, lo que importa es esa pregunta esencial como ser humano, ¿no? Y eso es lo que más nos puede definir como seres humanos, ¿no? Pero bueno, a todos muchas gracias por tomarme en cuenta, querida.